Bueno, mi nombre es Ricardo Nicolás Vitolo, vivo en La Boca actualmente, nací en La Boca también. Soy artista plástico, pintor, y estoy jubilado, y ahora me dedico directamente a la pintura casi a tiempo completo, salvo las cosas hogareñas, ¿no? Bueno, sos de la clase 62. 62. Contanos un poco de tu infancia, de tus viejos, acá en La Boca. Bueno, yo nací en Ministro Brin y Gaboto, un conventillo, todavía está. Conventillo compartido con un montón de vecinos, ¿no? En la parte alta, más alta del conventillo vivía, tenía unas escaleras enormes. Y ahí vivía con mis dos hermanos, mis padres y mi abuelo en ese momento. Dos piezas, ahí nos arreglábamos los 6. Con el baño abajo, donde había que ir a bañarse abajo, en el calefón, alcohol. Y ahí vivía hasta el año 74, 75, una cosa así, sí, 74. Y ya después nos mudamos, alquilamos una casa con patio y terraza, que eso fue otra cosa, de material, con baño adentro, ¿no? Eso fue un cambio muy grande. Ahí, a 2 cuadras de eso, 3 cuadras, Ministro Brin y Pinson, un poquitito más hacia la Plaza Solís. Bueno, ahí amigos también nuevos, con los que compartimos la adolescencia, ¿no? Salida, cine, estar en la esquina. ¿Cómo era La Boca en esa época? Y La Boca era muy distinta, sí, sí. Estábamos en plena dictadura, ¿no? También ese es un condimento que hay que resaltar, porque en el caso que nosotros íbamos al cine, salíamos de noche, que lo único que hacíamos era ir al centro y volver, o escuchar música en un auto. Hemos tenido varias veces, a la llegada a casa, antes de separarnos, nos han, varias veces han bajado con las camionetas, una situación un poco fuerte, ¿no? Porque bajaban una cantidad de militares y nos pusieron contra la pared. Varias veces ya ahí en el barrio pasó eso. La Boca era un barrio donde todos se conocían, no es lo que es hoy, es un barrio hoy más, más disperso, antes era un poco más hegemónico, el que vivía en cada casa uno lo conocía, hasta estructuralmente el barrio era otra cosa, ¿no? Por eso yo, como pintor, pinté el barrio hasta el fines de los 80, los 90, ya después no, porque la identidad del barrio ya no es la misma tampoco, o sea, La Boca que conocimos nosotros no es, sin barcos, arquitectónicamente tampoco tiene la identidad del barrio, entonces eso fue como mutando, fue muy diferente. Contame de tus viejos, tus padres. Mi viejo, bueno, italiano, vino el año 39 con 9 años, era del 30 él. Mi vieja también, del año 30, mi vieja argentina. Mi viejo pintor también, oficial pintor y aparte pintor artista, ¿no? Que un poco yo heredo un poco todo esto de ver en casa todas estas cosas que él hacía, a mí me interesaba mucho. Trabajó en una compañía en la NCR, mi papá, una compañía norteamericana de máquinas, las registradoras, ¿te acordás las grandes, esas que con los rodillos? Bueno, él pintaba los rodillos esos a mano. Y en el año 70 y pico viene las primeras computadoras, esas enormes que vienen, y la compañía se ve en la situación de que esa gente no se podía capacitar, porque era gente grande, ya 40 y pico de años, era muy difícil capacitarla para estas máquinas nuevas. Entonces quedan todos en la calle, son despedidos. Ahí es donde yo entro a trabajar, porque yo había terminado la primaria, 74 creo que fue. Yo termino la primaria, lo despiden a mi viejo, mi hermano también se queda sin laburo, yo no me acuerdo dónde trabajaba, el mayor, y tengo que salir yo a laburar. Mi vieja habla con el taller de la esquina, entro a trabajar en un taller mecánico, y a los 14 años, una cosa así, o sea, a los 2 años que había entrado ya pintaba autos, o sea, me gustaba el tema de la pintura de autos, la mecánica también la hacía, pero eso era un poco más complejo. Soldaba, o sea que yo a los 13, 14 años ya tenía un manejo de herramienta bastante considerable.
Pero bueno, eso transcurrió hasta... Después de eso yo me fui de ahí del taller y empiezo a trabajar. Un amigo me hace entrar en este taller gráfico que te comentaba hace un rato, que era lo que se hacía en publicidad, la gráfica. O sea, iba a las agencias de publicidad, retiraba los originales armados por los dibujantes, en ese caso propagandas, ya sea de cigarrillos, de lo que sea, y eso se llevaba al taller, se fotocopiaba, se hacía un fotolito, eso se mandaba a las revistas para la impresión, ¿no? Incluso hemos hecho también las campañas del radicalismo y del peronismo, ¿no? Tanto de Alfonsín como de Luder, para distintos gráficos, a los diarios. Así que iba... Eso después, años después. Eso fue en el año... claro, estamos hablando... claro. Antes de todo eso, se hacían propagandas de cigarrillos, que yo me acuerdo las de Jockey y todo eso, ¿no? A mí me agarra el ingreso de la conscripción en ese trabajo. Es decir, que después de la guerra vos volvés a ese trabajo. Vuelvo, duró muy poco porque, bueno, las condiciones habían cambiado. Bien. Yo también había cambiado, obviamente. Ahora te vamos a preguntar, cuando te llega la conscripción, vos venías laburando, ¿cómo era tu vida? ¿Cuáles eran tus expectativas? Porque hay un concepto que, bueno, que después va a continuar en las otras generaciones, que es esto de salvarse de la conscripción. ¿Cómo te llevó a vos la noticia de que te tocaba? Bueno, a nosotros nos sortean en el año 80. En el año 80. No me acuerdo el mes, no sé si fue mayo, septiembre, no me acuerdo. El día del sorteo estábamos todos pendientes en la radio, esperando el número de los 3 últimos números del DNI y el número que te correspondía por sorteo, ¿no? Como yo tenía un número muy alto, 805 tengo de finalización, tuve que esperar un rato, o sea, casi al final del sorteo. Bueno, llega el número y el número me toca 988 de sorteo. Ya dije, bueno, Marina directamente, porque hasta cierto punto era ejército, luego aeronáutica, y ya pasado los 700 era Marina. Con el inconveniente de decir, bueno, 14 meses encima, no es que era 3 meses, 6 meses o un año, eran 14 meses, más largo. Bueno, ya una vez enterado del sorteo, eso pasa a ponerle el tiempo, y como sabíamos que nos iban a llamar a partir del 1 de enero del 81, ya te podían llamar, decidimos irnos con un amigo que tenía casa en Mar del Plata, un departamento. Nos fuimos en diciembre, 15 días. La casualidad que este muchacho también después fue a Malvinas y falleció posguerra después. No pudo superar un montón de cosas, bueno, falleció. Así que nos fuimos en diciembre a Mar del Plata y volvemos, bueno, a la espera del llamado. A él lo llama, creo que él le tocaba ejército, creo que lo llaman en enero o en febrero. Y a mí me pasaba, y me llega en junio, para presentarnos el 2 de junio, en lo que era ahí en Cerviño, en Palermo. Era una parte del ejército, ahí te convocaban ahí y de ahí te derivaban. Bueno, llega ese día, la camperita, junio, frío. Llegamos ahí a la mañana, ya nos metieron en un patio ahí cerrado, nos dieron una bolsita con un sándwich, qué sé yo, y ya empezó, viste, la cosa de la cabeza, que bueno, que ya están acá adentro, que hay que olvidarse de esto, que hay que olvidarse de lo otro. Bueno, perfecto. Ahora, ¿olvidarse de qué? De mamá, del calentito de la casa, de todas esas cosas. Acá nadie se hace el guapo, típico de cosas de ese discurso de esa época, yo que por ahí lo doy como algo ya conocido y por ahí las nuevas generaciones no, porque no sabían de cómo se trataba en ese momento en la conscripción, ¿no? Esa charla se da en el ejército. ¿Cómo? En el ejército se da. A nosotros nos convocan ahí en Cerviño, que yo calculo que eso debería ser algo del regimiento Patricios, porque ahí hicimos la revisación. Bien. Y ahí nos llamaron para presentarnos el 2 de junio. Va a ser el paso previo para ir a la Armada. Exactamente. Ese mismo día nos presentamos a la mañana, a la tarde-noche, nos juntaron a todos, éramos un montón, no me acuerdo cuánto éramos, y
nos meten, yo creo que fue en un colectivo, en un camión, eso yo no lo tengo claro. Lo que me acuerdo es que salimos a la calle, yo tenía anotado en un papel el número de teléfono, y se lo di a alguien en la calle para que llame y que le avise a mi familia que salíamos a la noche de Constitución. ¿A dónde íbamos? No sabíamos. Bueno, no sé, se ve que esta persona llamó y a la noche me encontré con mis viejos en Constitución, plataforma 14, allá la última de la que iba al sur. Bueno, ya nosotros, todo el grupo de conscriptos, ya desde el lado bajo cosa militar, bajo guardia militar, y la familia del otro lado, ¿viste? Bueno, compraron unos puchos, los viejos, qué sé yo, nos dieron, nos abrazamos, bueno, arriba del tren. El tren, bajan toda la ventanilla. ¿Qué pasó acá? Después nos enteramos que había atentados con los trenes que iban, porque te puedes imaginar, iba todo el tren cargado de militares. Y después nos contaron que cerraban las ventanillas porque los apedraban o los baleaban en alguno de los casos. Entonces hacíamos un tramo con las ventanillas todas bajas y después las subían. Así que bueno, llegamos a Bahía Blanca, y de ahí otro tren a la base. Llegamos a la base, ya eso era el Campo Sarmiento, un lugar donde se hacía la instrucción. Un lugar inmenso, grandísimo. Y ahí ya comienza la instrucción, una nueva revisación ahí. Y bueno, ahí comienza la instrucción de 2 meses. La Armada tenía 2 meses de instrucción, que era una instrucción teórica, porque obviamente en general el personal iba a los buques, ¿no? Entonces tenía que tener un conocimiento teórico más o menos de cosas de los barcos y eso. Y después la práctica normal de estado físico y de tiro, todo ese tipo de cosas, porque había gente que iba a infantería, había gente que iba a marinería, como en el caso mío. Te tocaba un buque, tenías otra formación. ¿Cuál era el criterio de quién iba a qué lado? No, eso ya se veía. ¿Cómo era lo de la infantería? Yo no sé si todos los que fuimos ahí, fuimos a marinería, me parece, porque infantería hacía la instrucción en otro lado que le decían el infierno verde, que era una cosa espantosa, la instrucción que tenía infantería, muy intensa, ¿no? No, nosotros ya éramos todos marinería. Lo que sí de ahí salían después a distintos destinos, podían ser buques, o te podía tocar Ushuaia, o la base de La Plata, distintos destinos. Vos que, bueno, ahí vimos algunas fotos tuyas que después vas a mostrar, Sí. que tenías bastante cara de nene. Sí. Tenías 19 años, contaste recién de ciertos hechos en la dictadura, porque bueno, era lo que estaba ocurriendo. ¿Qué recuerdos tenés de haber hecho todo ese ingreso? ¿Cuál era tu relación con los militares? Bueno, te puedes imaginar que a esa altura uno no toma conciencia por ahí del mando. Yo siempre me lo tomé muy a risa. Yo siempre tuve mucho humor. Lo tengo de grande también. Y todo me parecía que esto de gritar y de dar estas órdenes con esa voz tan impostada, me causaba gracia. Entonces he tenido problemas de que cuando se dieron cuenta de que por ahí yo me reía de estas cosas, estaba encanado, no podía salir, me castigaban, me mandaban a limpiar la chanchera, que era donde se tiraba toda la basura. Un espanto era eso. Bueno. Pero no le tenía miedo. Sí tuve miedo a esto que te contaba hace un rato, que por ahí cuando se bajaban de las camionetas, cuando estábamos en la esquina, en la calle, y se bajaban de las camionetas todos armados, cargaban el arma ahí, nos revisaban, y después una vez que pasaba, que no pasaba, que estábamos haciendo, le contábamos que habíamos ido al cine, y nos pegaron una patada, pero tremenda, para que nos vayamos a casa, ¿viste? Cada uno disparaba para la esquina donde vivía. Eso sí, ahí me dio un poco más de miedo. Ya cuando ingresé y ya tenía contacto con ellos, ya no era miedo, sinceramente. Sí, bronca, un montón de cosas por lo injusto de la situación, ¿no? El maltrato, una cosa espantosa el maltrato.
Y cuando te diste cuenta que te iban llevando para Bahía Blanca, te agarró... No, bueno, no conocía, pero sí, dije, bueno, porque podía ser Zapala, podía ser Ushuaia, qué sé yo, Comodoro Rivadavia. Dije, bueno, dentro de todo está medianamente cerca, eran como 800 kilómetros creo ahí. Pero estuve 3 meses sin venir desde que me fui yo. O sea, hicimos los 2 meses de instrucción y el 2 de agosto, ya no, ponerle el primero o los últimos días de julio, empiezan a dar los destinos de todos los que estábamos ahí, ya habíamos terminado la instrucción, y como últimos 2 destinos quedaban el Belgrano y el portaaviones. Bueno, llaman todos sentados, formados ahí, el ICO llamando, dice, bueno, ahora tal barco. Llega el Belgrano, empiezan a llamar, pum, se paraban con la bolsa para ir al barco directamente, la bolsa de ropa. Y yo veo que no me llaman a mí y dije, chao, portaaviones directo, porque todos los que quedamos íbamos al portaaviones. Así que vos mirá como el destino en una planilla te puede jugar, ¿no? Bueno, ya el 2 de agosto ya hicimos base en el portaaviones. Una cosa inmensa, un barco enorme, grandísimo por donde se lo mire, con cantidad de cubiertas, creo que tenía como 15 cubiertas de la primera hasta arriba. Y eso, bueno, nos alojaron en un lugar provisorio hasta que dentro del barco nos daban las divisiones a las que nos iban a mandar a cada uno. Porque hay gente que iba a la cubierta de vuelo a trabajar, otros que iban a máquina, qué sé yo. A mí me tocó navegación. ¿Era aleatorio eso? No, yo calculo que a veces miraban, vos mirá cómo son las cosas, ¿no? Ahora que me haces esta pregunta, yo creo que los tipos cuando vieron la planilla mía y vieron taller gráfico, estas cosas, habrán dicho, este tipo debe conocer algo de las cartas navales. Una cosa totalmente, porque ninguno, las divisiones eran de 100 y pico de tipos, 200. La división nuestra éramos 5, como lo ves en la foto. Acá éramos 4, pues faltaba 1. 5 personas. Y nadie había trabajado en ningún lado, ni tenían idiomas, o sea, trabajaban en otras cosas que no estaban relacionadas con esto de las cartas navales. Bueno, caigo a esta división. Entonces me recibe un muchacho con el que todavía somos amigos, pintor también amigo que vive en Córdoba. Digo, che, me dice, acá somos 5 nada más nosotros. ¿Cómo 5? Yo veía las divisiones de 120 tipos. Bueno, me dice, sí, somos pocos. Bueno, así que me destinan a la división NACAR, que es la división navegación, cuyo puesto de trabajo es el puente de comando del barco. Interesante el destino porque... ¿En qué parte del portaaviones está El puente de comando, el portaaviones, está la pista de vuelo, sale una isla de ahí. El puente de comando está hacia proa, vos desde los ventanales ves la proa del barco y la punta de la catapulta. O sea, ves desde la mitad para adelante casi. Porque es desde donde mejor se ve todo. Sí, claro, tenés 180 grados pleno, ¿no? Y después a la izquierda, que es donde yo tenía la oficina, un pasillito saliendo del puente, un pasillito para atrás. A la izquierda teníamos la oficina, que es esta que estamos acá en la foto. Y ahí al lado está la torre de control aérea, el TOCO que le decían, que es esa otra cosa vidriada que se ven en portaaviones, que es desde donde se manejan las operaciones de vuelo, ¿no? ¿Cuál es la foto? Bueno, esta es la foto de la oficina que teníamos. La del puente de comando. Ah, acá tenía una del puente de comando. ¿Qué tiene ahí como...? Eso que ves ahí es el sistema de comunicación. Con eso nos comunicamos. Nosotros somos los chalecos salvavidas, ¿no? Esa era toda la ropa que teníamos como abrigo. Más esto que se ve acá, que es el gabán naval, ese era todo el abrigo que teníamos. Ese es el puente de comando, esas son las ventanillas y de ahí se veía todo hacia adelante. Bueno, ahí me toca ese destino, así que... ¿Y la instrucción de qué trata? Vos habías tenido ya 2 meses
La instrucción básicamente fue teórica, ya te digo, para desempeñarse los peligros que conlleva estar en un barco. No tiene nada que ver en una magnitud del portaaviones, puede ser uno chico o uno grande, los peligros son los mismos. Acá quizás había otro tipo porque hay aviones, hay combustible, hay un montón de cosas que lo hacen más peligroso aún. Pero bueno, básicamente era eso, ¿no? Un poco una instrucción teórica y luego la instrucción de estado físico, correr todo el tiempo, y de tiro, ese tipo de cosas, ¿no? Instrucción con armas. Sobre Malvinas, porque ahora vamos a llegar al 2 de abril. Bueno, vos vas a salir antes porque ustedes van a estar en la Operación Rosario, pero ¿qué recordás de esa época tuya? ¿Vos conocías algo de Malvinas? Poco, lo que se conoce básicamente a través de la escuela, muy poco, que habían sido usurpadas, ese tipo de cosas, pero nunca profundicé en el tema. Luego sí, obviamente, ¿no? Pero hasta ese momento no. Lo sabías nomás. Bueno, contanos entonces cómo llegás al 2 de abril. Bueno, a principio de marzo nosotros hacemos una navegación, que hay una de las cartas que yo tengo en casa, conservo todas las cartas. Y en una de las cartas, el otro día releyendo unas cosas, yo le cuento que habíamos salido a navegar y que volvimos tipo el 24 o el 25 de marzo, porque no sabíamos por qué habíamos vuelto tan abruptamente. Bueno, entonces yo le cuento eso a mi mamá, que me parece que tenía una licencia a fines de marzo, como que no sabía que me la habían suspendido, se ve que ya se estaba armando todo el tema de la Operación Rosario. El día 26 y 27, nosotros empezamos a ver mucho movimiento. Teníamos el Cabo San Antonio al lado, que era el barco de desembarco, al lado, lo de la rada derecha nuestra. Estábamos nosotros, el Belgrano atrás nuestro, y ahí el Cabo San Antonio. Todo esto en Puerto Belgrano. Puerto Belgrano, base naval Puerto Belgrano. El 26 de marzo del 82. 26 de marzo del 82. Empezamos a ver un movimiento inusual. Mucha cantidad de camión con combustible, mucho armamento, pero mucho. Gente por todos lados, gente ya vestida de combate, nos llamó la atención. Bueno, le pregunto a mi jefe, me dice, no sé, pero yo estaba encanado, no podía bajar del barco, algún cagado me había mandado, no sé qué pasó. Bueno, me dice, pero hace una cosa, andate hasta Punta Alta, llama por teléfono, decirle que vamos a salir a navegar, pero no des mucha información de lo que estamos viendo porque están intervenidas las líneas, me dijo, no te la van a cortar. Bueno, me voy a Punta Alta. Cuando salgo nosotros estábamos casi en la salida del canal, la base era muy grande. Cuando yo salgo bajo del barco y voy hacia la parte, ya para salir desde la base e irme para Punta Alta, paso al lado del Belgrano, el Belgrano no tenía movimiento porque estaba en reparaciones. Doy la vuelta así y estaban la Santísima Trinidad y la Hércules juntitas, una al lado de la otra. Cuando llego a la Trinidad, empiezo a mirar, todos pintados los tipos, todos cargados con las granadas. Yo, ¿qué pasa acá? Pintados ya como ves la foto del 2 de abril, ¿eh? O sea que los tipos estaban desde el 26, ya estaban pintados de esa manera. Bueno, ahí dije, algo pasa, ¿viste? Bueno, me fui a la Punta Alta, llamo por teléfono, mi vieja me cagó a preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya había estado el problema en la Georgia, con el desarmadero. Claro, exactamente. Digo, mira, no sé nada de eso, la verdad que... Digo, pues salimos a navegar, después yo cuando vengo te llamo, bueno, mi vieja, una incertidumbre total. Bueno, nada, vuelvo al barco, el 27 seguían cargando, a nosotros también nos cargaban cosas, combustible, aeronafta. Digo, ¿qué pasó acá? Bueno, el 28 a la mañana zarpa, me parece, el San Antonio. Y a la tarde, tipo 7, zarpamos nosotros. Bueno, salimos el 28. 29, 30, no sé si trae 31 o primero, no me acuerdo. El desembarco iba a ser el primero. Nosotros no sabíamos nada. El primero a la tarde, una tormenta impresionante. El 1 de abril a la tarde nos convocan a unos sectores donde
se daban charlas, se reunía cuando había que dar alguna orden. Bueno, cuando llegamos ahí, un panel enorme con la figura de las islas. Ahí, ¿viste? Un panel enorme. Y un oficial, no sé, no me acuerdo el grado, creo, sí, un oficial, explicándonos lo que se iba a hacer. Eso el primero a las 6 de la tarde. Explicando lo que se iba a hacer, que se iba a desembarcar en Malvinas para la recuperación. Y bueno, cada uno que tenía que cubrir puesto de combate de acuerdo a su división, iban a ser informados a qué hora había que cubrir puesto de combate. Por eso lo que te mostraba hace un ratito, que es la orden diaria de ese día, en el caso de la pista de vuelo tenía que cubrir puesto antes, nosotros en el puente de comando también, porque desde ahí salían las órdenes por el rumbo y todo ese tipo de cosas. Así que tomamos puesto de combate en la madrugada, tipo 4 de la mañana, una cosa así. Pero cuando te cuentan, te enterás, y todos los otros conscriptos, quiénes eran los que escuchan esa explicación y cuál es la reacción. La reacción fue de sorpresa, total. En mi caso y todo lo que estábamos ahí, no nos dio tiempo tampoco como para desmenuzar un poquitito lo que iba a pasar. Sorpresa, y quedás como que, ¿con qué te vas a encontrar? ¿Con qué fuerza te vas a encontrar? Nadie sabía la resistencia que podía haber. Así que hasta ese momento, nada, estábamos tranquilos porque dentro de todo la fuerza que se había desplegado era interesante. Pero yo creo que fue de sorpresa, más que de temor y todo ese tipo de cosas, pero no nos dio tiempo tampoco. Así que, bueno, llega la madrugada del 2 de abril, cubrimos puesto de combate, 4 de la mañana, y ahí empezaron a suceder las cosas, sale toda esta arenga a la tarde, antes de la madrugada llega toda la arenga esta que después se ve, creo que están en los videos de YouTube, que la da Busser en la madrugada cuando dice que somos los elegidos, que qué sé yo, bueno, una arenga tremenda, que eso salió por todos los parlantes del barco. Pero nosotros ya habíamos sido informados la tarde del primero. Bueno, se desarrolló eso rápidamente. A las 9 de la mañana ya había casi culminado todo. Me acuerdo que había una niebla tremenda y de repente se despejó todo, un cielo celeste. Nosotros no pudimos arrimar hasta cierto punto. Llegamos a ver el contorno de las islas, pero no hemos podido. Los buques de ese calado no ingresan a los puertos porque tienen un calado muy grande. Así que bueno, nada, Recién pudimos... ahora están haciendo un puerto de agua profunda. Sí, pero no creo que puedan atracar ahí los portaaviones. O sea, estamos hablando de buques con un calado muy grande, ¿no? Ninguno de los dos de ellos tampoco pudo aproximarse siempre se mantuvieron a cierta distancia porque no podían entrar al puerto. Así que bueno, nada, esto terminó de una manera rápida. Me acuerdo que llegaron enseguida las noticias de lo de Giachino y lo de Urbina, el cabo Urbina creo que se llamaba. El hermano estaba con nosotros, era un cabo enfermero también, así que cuando se enteró que lo habían herido al hermano se preocupó mucho, pero enseguida llegó la noticia de que estaba bien, que había tenido, no sé si le habían pegado en el estómago, no sé, y había zafado. Así que nosotros esa misma mañana desembarcamos todo lo que era comida, todo ese tipo de cosas. Me acuerdo unas patitas esas de pollo, que en ese momento era una cosa rara, ¿no? Esas congeladas, unas cositas chiquititas así. Lo dejamos todo allá. Bajó un tracker, un avión, un antisubmarino, un Siquín, fue el almirante, Alara. Se juntaron ahí los tres jefes de la fuerza, ejército, aeronáutica y marina, y ya pegamos la vuelta por la tarde nosotros. Así que el 4 ya estaba en Puerto Belgrano y el 6 pude hacerme un viajecito a casa. Así que eso fue la Operación Rosario. ¿Cómo era tu relación con los superiores?
Con los oficiales, una buena relación. Sí, sí, sí. Educada, tipos muy piolas. Sobre todo, bueno, con mi jefe, no, como éramos poco, había una cercanía, casi, como de familia, muy cercano, ¿viste? No era que éramos 300 que el tipo no tenía conocimiento de cada uno. Se charlaba mucho. ¿Cómo se llamaba? Musicó. Músico. Músico, Vicente Musicó. ¿Es una foto de él? No, tengo firmado acá la orden diaria esta de que te mostré el 2 de abril y no me acordaba el nombre, Vicente. Un tipo muy piola, generalmente me decía, andá, ordename ¿cómo se llama? El camarote. Me dice, y fíjate que tengo una revista ahí que quiero que leas un artículo. Bueno, yo iba hacia la cámara, guardaba las cosas. Ellos compartían con otro oficial el camarote. Un día estaba sentado yo en el escritorio de él, leyendo una revista, entró el otro, cuando me vio sentado con la revista me quiso calzar, porque habrá dicho, ¿qué está haciendo acá? Digo, no, lo que pasa es que el teniente me dijo que lea un artículo. Ah, bueno, listo, pasó, qué sé yo. Pero tenía muy buena relación. El cargo más bajo ahí, que era el guardia marina, que también teníamos un guardia marina, también. Por ahí estábamos en el puente de comando, se quedaba sin pucho. Me decía, Ricardo, ¿no vas a buscar a pucho? Había que bajar 10 escaleras y caminar hasta la popa. Ellos tenían los camarotes en la popa, o sea que había que caminar como, no sé, 120 metros, 200 metros para llegar ahí. Entonces él iba a buscar y me dice, agárrate uno para vos. Fumaba gitán, no me olvido más. Así que me le llevaba uno y él me daba un atado de pucho. No, con los oficiales bien, los suboficiales un poquitito más distante. Ah, ¿un atado de puchos o un pucho? Un atado de pucho. Ah, bien. Un gitán, un atado de gitán. Sí. Gente Sí, generosa. ¿y los suboficiales? Con los suboficiales era otra cosa, otro trato, sobre todo con los de menos rango, ¿no? Estamos hablando de los que recién ingresaban, que por ahí había chicos de 16 años que salían de la escuela de mecánica de la Armada. O sea, que eran más chicos que vos. Claro, eran contados con los dedos, pero yo no sé si fueron a Malvinas esos muchachos, pero en las navegaciones anteriores, claro, venían como que ellos tenían un carguito, ¿viste? Ahí como por sobre el conscripto. Y nosotros ya con casi un año en el barco, ¿viste? Ya conocíamos todo el manejo del barco y todo. Eran soldados viejos ustedes. Claro, pero a ver, nosotros no entendíamos el maltrato por el maltrato, porque esta cosa de imponer una orden o de maltratar, un pibe de 16 años era más chico, lo querías cagar a trompada. Y una vez lo agarramos, no jodas más porque te van a tirar al agua, flaco, ¿viste? Te caíste al agua, fuiste, ¿eh? Bueno, y ahí es como que medio los chicos, pero ya después los suboficiales sí, ya un poco el trato era distinto. Pero no era como con los oficiales. Los oficiales era como que estaban en otro entorno, ¿viste? No sé. ¿Pero tuviste alguna situación de maltrato de un suboficial? No, por ahí, qué sé yo, un tipo que me hacía cortar el pelo 10 veces, si no podía bajar del barco. O el caso de un sastre que me hizo lustrar los zapatos también como 20 veces. Iba, me lo lustraba, quería bajar, me decía, no, lo tiene, vaya, lústreselo de nuevo, hasta que le dije, mire, ¿sabe qué? No bajo nada, me quedo acá. Íbamos a la cantina, cuando estábamos en Puerto, eso, ¿no? No, ese tipo de cosas, pero no. Como que cada uno ya estaba en su división, entonces yo no tenía suboficiales, sí, tenía un cabo primero en la división nuestra, piola el pibe, hemos ido a la casa, no, con ellos no he tenido problemas, no. Bueno, cuestión es que... El maltrato por ahí se dio más en la instrucción, en el barco no, fue una cosa más tranquila. Bien. Si había algún castigo en el barco era a calabozo, ahí tenías. Para llegar al calabozo tenía que ser un castigo grave. El castigo grave era... ¿Te tocó ir al calabozo? No. Una cosa era estar encanado, no poder bajar del barco, no poder bajar, tenía que permanecer en el barco. Bueno, calabozo era o homosexual,
o robo. Dos cosas que la Marina evidentemente no se bancaba. Sí, me ha tocado guardia de calabozo. El calabozo estaba en la proa del barco, donde golpean las olas. Un espanto total. Entonces, vos participaste de la Operación Rosario, después volvés. ¿Cuál es tu relación? Porque bueno, después vas a volver a salir. Son 3 salidas, ¿no? 3 salidas. ¿Cuál es tu relación con tu familia, con tus viejos? Bueno, si yo llego... ¿Ellos tenían teléfono? ¿O era algún vecino? ¿Sabés que no me acuerdo? ¿Sabés que no me acuerdo? Sí. Pues tener teléfono en esa época. Sí, era claro, raro. claro. Pero yo le había dado el teléfono, sí, teníamos teléfono, sí. Lo que no se podía era muy difícil llamar. Yo no recuerdo. Mi papá trabajaba en Boca. Y lo que yo me acuerdo es que mi papá ¿En el club, Mirá. los días de semana me llamaba desde Boca al barco. Entonces me anunciaban, conscripto Mitolo tiene teléfono en guardia de popa. Entonces iba corriendo, que yo, había como 6, 7 teléfonos en una pared. El 4, listo. Hola viejo, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Me llamaba desde el club, charlábamos un ratito, obviamente en navegación no, Estamos hablando cuando estaba en puerto. Cuando ¿Tu papá qué hacía en el club? era oficial pintor. Ahí pintaba. Pintor, de pintar las plateas y todo eso, ¿no? Sí, él trabajaba en el club. Y bueno, te contaba que yo regresamos de Malvinas y yo viajo un fin de semana para mi casa, que fue el fin de semana del 6, 7 de abril, por ahí. Nada, bueno, las preguntas, obviamente, ¿no? Claro, se ganó la Semana Santa ahí. Porque después la Semana Santa es la del 10, que es sábado 10 ¿Sí? de abril. ¿Semana Santa? Bueno, sí, yo sé que para el 5, 6 ya estaba, 6, 7 estábamos acá. Así que, bueno, nada, estuve unos días en casa, las preguntas de rigor, obviamente, le conté. Vos sabés que habíamos ido a visitar a un pariente, no sé si, creo que en Avellaneda. Habíamos tomado el colectivo el 20. Yo venía con mi hermano charlando en los asientos de atrás y al lado había un tipo. Y yo le venía contando a mi hermano cómo había sido esto, cómo habíamos salido. Cuando nos bajamos, yo me paro, toco el timbre y el tipo se para y me dice, esas cosas no se cuentan. Me dice, no tiene por qué estar contándola. Y yo me bajé, después pensé, digo, este debe ser tipo militar. Porque claro, uno contaba eso, pero viste esa cosa se ve que de inteligencia, qué sé yo, no sé. Pero bueno, me llamó la atención que el tipo en el colectivo me diga, esas cosas no las tiene que estar hablando, no las tiene que estar contando. Tu papá era migrante, venía de Italia. Italiano. Bueno, había vivido la guerra. No, él se viene... Antes de la Segunda Guerra Mundial. Claro, él se viene en el 39, cuando... Bueno, pero la primera sí la vivió. No, porque mi papá tenía Era muy 9 chico. años, nació en el 30. Pero La primera es del familia, 14, digamos, claro. del 14 al 18. ¿Cómo Sí impactó? sí la vive mi abuelo, el papá de mi papá. Bueno, por eso. Él sí fue soldado en la Primera Guerra Está Mundial. en la familia, ¿no? Exactamente, sí. Y cuando... Bueno, vos participás de la Operación Rosario, seguís igualmente en la conscripción, o sea que Sí, te sí, iban claro. a volver a convocar. En ese reencuentro que vos tenés, en ese colectivo número 20 que charlás, y esa conversa con los familiares, ¿qué decían tus padres? Nada, yo creo que tenían un miedo tremendo y esta cosa de que, porque también hay que situarse en la época, ¿no? Yo creo que hoy se plantearía de otra manera. Yo no sé si hoy un padre, después de eso, vayamos a esa fecha con padres de hoy, ¿no? Vos tenés un hijo, viene el 2 de abril, el 5 de abril está en tu casa. ¿Vos lo mandás de nuevo? Yo no sé si hoy pasa eso. Yo creo que se plantarían los padres, no sé. Es muy difícil de pensarlo. Es muy difícil de evaluarlo, porque en ese momento era la orden, era obligatorio. Entonces, cuando tenía que partir el domingo con el tren de nuevo para la base, era un mar de lágrimas. Sé que es algo, aparte que charlamos mucho con los entrevistados, con los veteranos, que el concepto del deber, y también del concepto del deber con la patria, Exacto. más allá de existir una dictadura, Exacto.
Por eso que Pero- hay que ponerlo en ese contexto, ¿no? Pero tenía otra fuerza. Incluso muchos que decían, yo quería ir, o yo fui, porque no podía no ir. Sí, sí, claro, No se claro. concebía Era el no obligatorio, ir. claro, por eso el planteo, ¿no? No, pero aparte porque habían ya, digamos, iban todos los compañeros. Sí, sí, claro, hubo gente que eligió ir, sí, sí, por supuesto, sí. En el caso nuestro, bueno, ya estábamos nosotros en funciones, estábamos dentro de lo que era la conscripción, no es Pero a vos que... se te ocurrió en un momento, en esa época, decir no vuelvo. Y yo me quise ir a Uruguay, sí. Sí, 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 sí. Ya por ahí más desarrollado en la segunda navegación, ya cuando vi que sabía que venían, nada, me parece que tuve un poquito la capacidad de saber lo que iba a pasar, o sea, no era todo euforia. Sí, había un poco de euforia, pero era complejo lo que se venía, porque para más nosotros habíamos recibido un detalle con la cantidad de naves que traían, con la figura, ¿viste?, de cada uno para identificarlos. Y cuando vi la cantidad, yo había contado 82 naves ahí, pero ellos trajeron más de 120 después. Entonces, era una fuerza de tarea importante, ¿no?, con la que nos íbamos a enfrentar. Claro, vos al estar en el puerto de comando tenías acceso a Exactamente, exactamente, una información privilegiada. exactamente. ¿Cuándo es que recibís la información de con cuántos Con la cantidad de barcos, buques, y no me submarinos? acuerdo, ¿En no, el no. listado estaban también los submarinos todos? Todo, sí, 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 todo. No me acuerdo la fecha exacta, pero ya durante Fue abril. la segunda navegación, sí, sí, sí. ¿La segunda navegación de qué fecha a qué fecha? La segunda navegación, yo creo que nosotros volvimos el 6, reaprovisionamos de nuevo combustible para los aviones, aprovisionamiento, comida, todo. Nosotros éramos 1.400 personas a bordo del portaaviones. Y yo creo que salimos el día 18 de nuevo para el lado de Malvinas, hacia el sur. Ya la flota ya estaba viniendo. 2 días antes había zarpado el Belgrano, que era un poco de lo que te había contado antes. El Belgrano había estado en reparación. Entonces nosotros entramos al puerto y el 16 sale, creo, el Belgrano, que yo cuando lo vi me dio la sensación de que yo no lo iba a ver más. Tuve esa sensación y bueno, sucedió, ¿no? Y 2 días después zarpamos nosotros. El Belgrano toma otra posición, se va más hacia el sur, hacia Ushuaia, y ya se queda por la parte sur de las islas, y nosotros en la parte norte de las islas, ¿no? Ya estaba declarado el bloqueo, así que bueno, nada, eso transcurrió en esos días 18, ya habíamos salido, esa fue la tercera navegación, es esa ya. Y ya nos agarra el comienzo del bloqueo y la llegada de la flota a la zona de Malvinas, ¿no? ¿Cuál era tu tarea? Mi tarea era la asistencia al comandante, al segundo comandante y a mi jefe, que era mi jefe inmediato, ¿no? Músico, el que te decía, el teniente. Mi tarea era asistir con cartas navales, tomarle profundidad, asistirlos con el libro de derrota, donde se anotaban cada cambio de guardia, lo que había sucedido en esas 4 horas de guardia de cada oficial, ¿no? Y en el rol de combate era comunicación, un poco lo que te mostraba de los aparatos, eso. Mi comunicación era con el timonel, y tenía un compañero que estaba con las máquinas. O sea, mi tarea era con el timonel. Entonces el capitán, que lo tenía a 2 metros, decía rumbo tal, yo le tenía que indicar al del timonel por la radio, rumbo tal, toda la orden que daba. Cuando no funcionaba eso, se mandaba la orden por un caño que llegaba hasta el timón, que era como que bajaba todo un caño, que antiguamente se mandaban papeles por ahí, ¿no? Cosas de mensaje. Después se usaba a viva voz. Un caño largo. Un caño largo, porque el timón no sé cuántas cubiertas para abajo estaba, no me acuerdo.
Un caño largo, sí. En abril, bueno, muchos veteranos cuentan cómo en sus unidades hay quienes pensaban que no iba a haber guerra. De hecho, muchas veces se cuenta, ¿no? La crisis de abril, porque la verdad que no es que hubo una estrategia de las Fuerzas Armadas Argentinas de defensa nacional, sino que hubo diferentes historias. Algunas unidades que se prepararon muy bien, otras que no. Claro. Eh, ¿Cómo era tu situación? La charla, vos estabas en un lugar de nuevo privilegiado, con comandantes. ¿Qué era lo que decían ellos? Mira, no se charlaba sobre planificación. Nosotros habíamos tenido durante el año 81 una cantidad de navegaciones que nos preparamos muy bien. Estaba todo preparado, ya sea salidas, aterrizajes de aviones, todo funcionaba como un relojito. Entonces estábamos muy tranquilos de que si había que entrar en acción, todos iban a cumplir, porque el entrenamiento había sido muy bueno durante el año 81. Y eso es lo que pasa en un barco. Porque en tierra también, calculo que yo no he estado, pero todo tiene que funcionar bien. Pero hay cosas que se pueden arreglar. En un barco no hay alternativa. Si tu compañero no funciona, se corta como una cadena de un montón de cosas que van a hacer que esa tarea salga mal. Dentro de los buques hay como un espíritu de comunidad. No tenés alternativa porque sos vos y esa inmensidad en el medio de la nada, que no tenés hacia dónde correr o esconderte o poder salir de la situación. Estás metido dentro de una nave en el medio del mar. El mar no es un terreno fácil. Creo que Sartre decía que el mar no es amigo del hombre. No sé si era Sartre o Joyce, no me acuerdo. Y es cierto, es muy hostil. No está nunca quieto. Vos estás en una superficie donde estás en constante movimiento. Y no tenés dónde. O sea, vos estás expuesto a que cuando tenés un ataque, a esperarlo y a recibirlo. El impacto va a ser sobre vos o sobre lo que te rodea. No es que decís, che, retrasémonos a la línea. No hay forma. Estás ahí, estás esperando. ¿Se Y movía eso el portaaviones se movía? Sí, claro, sí. Una vez que enganchaba el movimiento, no paraba más, Sí. Sobre todo tenía un movimiento de cabeceo y de rolido. Ese es un poco el cabeceo es cuando tenés la sola de frente, que en general se lo pone de esa cosa por el tema del viento. Bueno. Y después lo de abajo, ¿no? Lo que pasa es que al ser alto, donde estaba yo en la isla, el movimiento es mayor, porque abajo se mueve poco, pero arriba se mueve mucho. Así que... ¿Te molestaba eso a vos? No lo he sufrido para nada. No. Al contrario, creo que me causaba gracia. Una vez estaban en la oficina que era muy chica, empezó a caer, justo doblamos y lo agarró como la marea de costado y empezó a caer y no paraba nunca de caer. Quedamos, no sé cuántos grados de inclinación. Y se cayeron todas las cosas, se abrieron todo. Eso me causó gracia, pero no lo padecí. No sé hoy creo que sí. ¿Y cuándo es eso que te querías ir a Uruguay? ¿Cómo fue? No, nada. Cuando vi que eso iba a ser... Pero una cosa es decir, ¿a dónde me voy? ¿Qué es lo más cerca que tengo? Uruguay. Pero bueno, eso era un desertor. O sea, podían fusilar. Una locura, Eso un fue pensamiento. Decir, a fin de abril. Sí, calculo que fue en abril. Sí, pero como decir, yo me rajo, ¿a dónde me puedo rajar? Quiero lo más cerca, Uruguay. Un pensamiento de pibe, ¿no? Una cosa elaborada, ni decir, bueno, a ver cómo puedo hacer. No, nada. Un pensamiento. Salió. ¿Con otros conscriptos se charlaba de esto? No. Se charlaba lo que podía pasar, pero no de rajarse, no. ¿Y cuál era el pensamiento? Y de temor, de incertidumbre.
temor, qué sé yo, a lo que nos íbamos a encontrar, porque una cosa es hablar con el diario del lunes, que uno ya ha pasado, otra cosa es lo que está por pasar, ¿no? Yo creo que la bisagra es el primer toque de combate. Ahí es donde, ya viste, la cosa cambia. ¿Cómo reciben ustedes el 1 de mayo? ¿Dónde estaban? El 1 de mayo nosotros estábamos al norte de las islas, en una posición hacia el este, digamos, hacia mar profundo, ¿no? A la altura de Puerto Deseado ya estaba declarada la zona de exclusión, así que no se podía entrar ahí porque era peligro. Nos manteníamos bien al margen. El 1 de mayo, nosotros por la tarde ya habíamos empezado a lanzar los aviones antisubmarinos, que eran los Tracker, que tenían una autonomía de vuelo muy, muy extensa, hasta 6-7 horas podían volar, podían aterrizar de noche, cosa que los A4 no, porque no tenían radar. Y por la tarde, una tarde espantosa de lluvia, me acuerdo, sale un Tracker y como a la media tarde viene con la información de que había detectado un grupo de naves, una grande y varias chicas. Eso da la pauta de que era un portaaviones con algunas naves, con algunas fragatas. Eso frente a lo que sería Puerto Argentino, como que se tomó como que iban a desembarcar ya ahí. Así que bueno, un revuelo tremendo, se empieza a planificar un ataque, que es esto de que habíamos dicho de como por la tarde, como por la noche no se podía hacer, por una cuestión que los cazas no podían salir. Se lo planea para la madrugada, para el amanecer, entre el 1 y el 2. Bueno, ya a la tarde se entró el buque ya entró en un rol de combate, se llama, sí, donde ya cambia un poco la dinámica del movimiento del barco, donde se empiezan a cerrar cosas, donde se está de guardia permanente, se van cubriendo puestos más seguido. ¿Qué decían en ese contexto de tus superiores? Bueno, eso no lo supe hasta la tarde-noche que me tocó la guardia. ¿La guardia cuántas horas eran? 4 horas. O sea, 8 durante el día, 2 de 4. ¿Y vos compartías la guardia? Me hacía de 4 a 8 yo, de 8 a 12 otro compañero, así. ¿Y vos estando de guardia, con quién compartías? ¿Estaba el comandante? Claro, la guardia era el comandante, el segundo, mi jefe, yo, mi compañero que hablaba con la máquina, y a la derecha ya estaban los meteorólogos y los radaristas. Y después gente que estaba ahí en el puente, que no éramos muchos, yo calculo que éramos 10 personas más o menos, una cosa así. Arriba estaba el almirantazgo, ¿no? El portaaviones era la nave insignia, así que la mayoría de las decisiones partían desde ahí. Musicó Vicente sería mi jefe directo. Tu jefe directo. ¿Y después el comandante quién era? Julio Sarcona. Y el segundo comandante, Ricardo Aumann. Submarinista era. Bien. Y entonces se va preparando. La tarde del 1 de mayo se detecta la flota y viene el avión, el Tracker con esta información. Bueno, un revuelo ahí, se empieza a tomar parte en el puente de comando, ya tomamos la guardia y como a las 9 de la noche, nosotros teníamos una radio muy grande, esa radio VHF, no me acuerdo cómo se llamaba, y se capta una comunicación en inglés por la radio. El revuelo fue fantástico, porque nadie de los que estábamos sabía inglés. Entonces, bueno, inmediatamente alguien fue a buscar a alguien que pueda traducir lo que se estaba hablando ahí. Al rato se cortó la comunicación, quedamos en que no supimos qué pasaba. Lo que sí sabíamos era que estaban cerca, porque para captar eso, y el avión ya había dado la posición. Bueno, ya sabiendo eso, entonces se programa el ataque que iba a ser al amanecer. ¿No? Parate y mostrarlo en el mapa, que lo tenés muy claro. ¿Cuál era la posición nuestra? Claro, y contanos cómo iba a ser el ataque. Bueno,
acá estarían las 200 millas alrededor de las islas, ¿no? Nosotros estábamos posicionados acá al norte de las islas. Acá había un grupo de 3 corbetas y el grupo del Belgrano por esta zona. Nosotros estábamos con la Hércules y la Trinidad, y el Pique era el único que tenía sonar para identificar submarinos. Nosotros no teníamos sonar. El ataque iba a ser nuestro desde acá con 6 A4 cargados, con 4 bombas cada uno de la mayor carga que podían cargar. Una vez efectuado ese ataque con los A4, inmediatamente iban a atacar con las 3 corbetas con misiles. Y luego vendría el remate con el grupo del Belgrano que venía desde el sur. Todo eso iba a ser el ataque de la madrugada del 2 de mayo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, nos fuimos a acostar. A la madrugada nos levantamos. El mar era un mar de calmo total. No estaban dadas las condiciones para los despegues, porque los aviones necesitaban un viento, no sé si de 18 o 20 nudos, una cosa así. Creo que había 2 o 3 nudos de viento, así que no había forma de hacer despegar los aviones. Y por otro lado, estaban las negociaciones estas que estaban el alto al fuego y qué sé yo. Bueno, nada de eso sucedió. No podíamos largar los aviones y se posterga ese ataque para la tarde del 2 de mayo, que ya teníamos que iba a cambiar el viento. Bueno, nos vamos a dormir. A la 1:15 de la madrugada suena la alarma de combate, real ya, ¿no? A mí y a todos nos agarró durmiendo sin ropa, con una remera, calzoncillo. Así que ese toque de combate fue, se juntó todo, ¿no? El temor, lo que podía pasar, cambiarse, había que cambiarse muy rápido y había que salir lo más rápido posible hacia el puesto de combate, porque se va cerrando, todo el barco se va haciendo estanco, creo que se llama condición Z, una cosa así. Se van cerrando todas las escotillas para que el barco quede estanco por si es atacado, para que no se hunda. Pero yo tenía que correr yo estaba sobre la línea de flotación, una cubierta para abajo, el sollado donde dormíamos. Tenía que salir de ahí, salir a la cubierta de donde está el mar, y de ahí empezar a subir hasta allá arriba, a la isla, que eran como 10 cubiertas, picando para que no me cierren. Bueno, suena la alarma, yo me empiezo a cambiar, claro, entre el ruido, todo, la desesperación, no encontraba los botines, nada más. No sé cómo me cambié, salí, llegué al puente de comando y empiezan a ver los radares y aparecían 2 naves, 2 Harrier. Donde estaban, lejos. Bueno, esos Harrier empiezan a avanzar. Entonces el comandante le da la orden a la Trinidad para que prepare los misiles para derribar estos 2 aviones. Estaban a 30 millas, ¿no? Entonces se iban acercando. Yo lo miraba en el radar que tenía ahí a media derecha, tenía la posibilidad de verlo. Y el comandante le dice que a las 18 millas les dispare. Llega a las 20 millas el Harrier, los Harrier, el otro después se va, queda uno. Y el Harrier tenía la capacidad de saber si estaba iluminado, si lo estaban apuntando. Cuando llega a las 20 millas se da cuenta que la Trinidad ya lo había apuntado, lo había como iluminado para dispararle. Entonces el tipo, ¿qué hace? Cambia el rumbo y se va hacia un costado, pero ya detectó la flota nuestra. Entonces vuelve al Invencible, le pasa la información y ya el ataque que iba a ser sorpresa dejó de ser sorpresa, porque ellos sabían que nosotros sabíamos la posición de ellos y viceversa, ¿no?
Así que bueno, eso transcurrió, ponerle desde la 1 hasta las 4 de la mañana, estuvimos ahí en alerta amarilla. Bueno, nos fuimos a acostar de nuevo. Nos acostamos, tomamos un caldo calentito, me acuerdo, y nos fuimos a acostar. Nos levantamos tipo 7, una cosa así. Domingo 2 de mayo, fuimos a misa, a la capilla. Estábamos en la capilla, termina la misa, qué sé yo, tipo 9 de la mañana, una cosa así. Ahí nos dan el rosario, me acuerdo, a la salida. Estábamos charlando ahí, suena de nuevo la alarma de combate. Y ahí ya empezó lo que fue el 2 de mayo, que fue la jornada, yo creo, más intensa en toque de combate. Eso fue, cuando llego al puente, me entero que es una alarma por submarino, con sonar, por sonar. Había detectado el PI, que tenía el sonar, como te dije antes. Y bueno, cubrimos puesto de combate, se lanzan los trackers, que son antisubmarinos, y se hace un seguimiento por el lado de la zona, se largan unas sonoboyas, que son unas cosas para detectar la señal, después el avión pasa y recaba toda esa señal. Bueno, no se detectó nada, terminó la alarma de combate, volvemos, suena otra vez durante la mañana, y eran siempre por aviones. ¿Qué pasa? Salían las PAC, que eran las patrullas de combate, 2 a 4 salían, y siempre se encontraban con que eran aviones nuestros. Había comenzado, ya a la noche había un bombardeo de Puerto Argentino, entonces los aviones que salían del continente cruzaban por delante nuestro para atacar en las islas. Al pasar por el espacio nuestro, a nosotros nos salía como que había un enemigo en el coso, pero eran aviones nuestros. Cuando salían los aviones, se encontraban con los nuestros, volvían para atrás. Así fue que el 1 de mayo bajan el avión de García Cuerva, que era un Mirage, lo baja la entidad aérea argentina, por una cuestión de falta de coordinación también. Que después, cuando se dio la coordinación entre la Fuerza Aérea y la Marina, se logra el ataque de Invencible con los dos, ¿cómo se llama? Los dos aviones de la Super Étendard y los 4 de la Fuerza Aérea. Una cosa en conjunto que salió al pelo, salió derecho, ¿viste? Pero había que coordinar eso. Los primeros días fue medio un despelote. Y estamos hablando del 2 de mayo, que es 2 de mayo. Cuando hunden al Belgrano. ¿Cómo te enteras vos? Yo estaba en el puente por la tarde y llega la noticia a través de arriba del puente del Almirante de que habían atacado el Belgrano. Eso fue a las 4 y pico de la tarde. Nosotros nos enteramos ponerle 5 menos cuarto, una cosa así. Bueno, no se sabía la gravedad del ataque. Sí que había sido con 2 torpedos, pero la gravedad no la sabíamos. Y ahí empezó todo un movimiento de aproximación, de quién se aproximaba, qué naves estaban más cerca, el Belgrano y todo eso. ¿Cómo llegaba la información? ¿Vos te enterabas porque No sé, por dónde llegaba, no sé, pero llegó al puente, el comandante dijo, atacaron el Belgrano, se ve que ellos se comunicaban de alguna manera que yo eso no sabía. O sea, por estar en el puerto... ¿En el puente de comando? Sí, arriba nuestro estaba el puente de Almirantes, que yo supongo que ellos tendrían algún tipo de comunicación con el jefe del operativo, teléfono, me imagino, tele, no sé cómo era en ese momento. Bajaban del puente de Almirante y le comunicaban al comandante lo que había pasado. Bueno, la incertidumbre de lo que había pasado, después nos empezamos a enterar de que había balsas y qué sé yo, nosotros estábamos muy lejos, no podíamos. Entonces los barcos que estaban cerca, como el caso del Sobral y todo eso, se fueron arrimando y fueron recabando algunas, fueron rescatando algunas balsas. Otras quedaban a la deriva, tardaron un poco más, hubo gente que estuvo como 36 horas. ¿Qué te generó a vos? Y ahí uno comprendió de que la cosa podía ser complicada, ¿no? Porque, o sea, un ataque, sabíamos que había submarinos nucleares, o sea, no es un ataque que vos decís, te hacen un boquete y nada más. O sea, el Belgrano era un barco enorme, nosotros teníamos 220 metros, yo tenía el 182, un barco enorme, pero
2 torpedos, uno le vuela a la sala de máquina, el otro le vuela 20 metros de trompa, de proa, lo dejó malherido. Así todo aguantó 45 minutos. Un barco de esa envergadura no se hunde a los 5 minutos. Tiene esa dignidad de dejarte, te da el tiempo aunque sea para que puedas salvarte. Si no te tocó la bomba, ¿no? Vos cuando te enterabas de situaciones como esa, después, no sé, a la hora del almuerzo, en cuanto compartías con otros compañeros, ¿lo comentabas? Sí, se charlaba, sí, sí, claro, sí, sí. Ya incluso se fueron tomando otras medidas, dormir vestido, y nos hicimos, allá el 1 de mayo, yo a la tarde ya me hice un juego de ropa, pantalón, camisa y la chaqueta, en una bolsa, tipo una mochilita, porque eso no sabías, por ahí te toca allá arriba, tenés que hacer un abandono del barco, no tenés tiempo de ir a buscar nada. O sea, así que cargaba con mi mochilita con ropa seca, unos caramelos adentro, y eso lo llevaba cuando tocaba en combate, cuando sonaba la alarma. Sí, incluso la tarde del 2 de mayo nos agarra tomando unos mate cocido en los jarros, en la mesa, en el comedor grande, un comedor grande que había en el barco, donde comíamos los conscriptos. Suena la alarma y claro, al correr cayó el mate. Y yo me acuerdo que salgo por acá, agarro un pasillo así para allá y con el mate en el piso me caigo, piso el mate y me caigo. Yo no sé quién me levantó, pero como una pluma. Bueno, tampoco había mucho para levantar, ¿no? Pero era muy, muy flaquito. Así que me levantaron de acá atrás y nada, seguimos corriendo, cada uno cubría su puesto de combate. ¿Mostró alguna de las fotos que tenés de esa época? Porque decís, era liviano y sí. Liviano de equipaje. Madre mía, como el Pepe. Bueno, ahí está. Se te ve pibe, ¿no? Sí, éramos chicos, sí. 19 años, pero bueno, la contextura mía, había chicos que tenían otro físico. Ya, si a los 62 soy así. ¿Y cómo siguió la cosa? Bueno, los días posteriores al 2 de mayo fueron de mucha actividad. Nosotros por la tarde, noche, tuvimos varios toques de combate por submarino. Ya había sido destacado el Espléndida, la zona que nos había detectado en abril. Pide autorización para atacarnos y no se la dan por esto de que todavía no estaba, no se podía atacar fuera de la zona de exclusión. Después del 2 de mayo sí, por eso hundan en Belgrano. Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión. Y bueno, el problema ahora eran los submarinos, así que nosotros teníamos la ventaja que el Belgrano no tuvo de tener una cobertura antisubmarina. Nosotros teníamos 6 aviones tracker, de los cuales operativo a full estaban 2, 4 podían ser, pero 2 sí tenían operatividad al 100%. Así que se destacaban constantemente aviones tracker para barrer la zona, y se detecta el día 3, el 3, 4, 5 y 6 fueron de una actividad tremenda antisubmarina, tremenda. Esos 4 o 5 días fueron, creo que hasta el 6, 7 de mayo, fueron de una actividad tremenda. Se empiezan a destacar estos trackers antisubmarinos, buscando señales de los submarinos nucleares, y se detecta, creo que el 3 o el 4, se detecta una señal en la sonoboya, y ahí se mandan 2 Siquín, armados también para submarinos, y largan el radarista, escucha una señal de submarino y largan un torpedo desde el tracker. El torpedo entra al agua, el tipo lo ve, ¿no? Porque tenían unas ventanillas donde lo ve que entra al agua y agarra su curso. Esos torpedos, cuando encontraban el blanco, se aceleraba la velocidad para dar al blanco. Hasta ahí llegaron a escuchar la aceleración, como que había encontrado el blanco, pero no escuchan la explosión. Así que quedó como que nunca supimos qué pasó ahí. Bueno, eso sucedió durante todos estos días que te cuento, ¿no?
Y vos que estuviste, muy interesante tu historia en el sentido de estar ahí donde se tomaban, bueno, abajo donde se tomaban las decisiones. ¿Cuándo se toma la definición de volver al continente? Bueno, el asedio era muy fuerte, pero hay que destacar que ellos no nos atacaron porque nosotros lo atacamos mucho a ellos, los submarinos. O sea, hay todo un raíz que yo lo vi después en los documentos ingleses, ¿no? Donde están las derrotas de los submarinos. Era la casa del gato y el ratón. O sea, uno venía, pero el otro lo iba a buscar también. O sea, ellos no atacaron porque nosotros el hostigamiento de mandarle, no lo quisieron exponer tampoco a los submarinos. Tal es así que después al comandante del Splendid le preguntaron por qué no había, y dice, porque yo no me podía exponer eran aguas poco profundas, entonces no había capacidad como para disparar y rajar, no tenían mucho para donde. Así que ellos no atacaron porque nosotros también los hostigamos mucho a ellos. Y la decisión yo creo que se toma cuando se dan cuenta ya que la capacidad, o sea, a ver, 120 barcos contra 15, estamos hablando de como que nosotros tres nos vayamos a pelear con 50 tipos, me parece una cosa desproporcionada, ¿qué hacemos? Vieron el costo del Belgrano en cantidad de muertes y yo calculo que los tipos no quisieron arriesgar 5.000 muertos, o sea, nos hunden a nosotros 1.400, 500 seguramente no sobrevivan. No sé, por tirar un número. Las fragatas, 400, 500 tipos. O sea, cuando vos haces te hunden 4 barcos, el costo es muy grande. Yo creo que evaluaron eso. Y te vuelvo a preguntar, cuando se tomó la decisión de volver al continente, Sí. ¿cuáles fueron las circunstancias? ¿Cómo te enteraste vos? ¿Qué decían tus superiores? Nada, se empezó a navegar cerca de la costa y cuando ya decidieron que el grupo tenía que desembarcar los aviones, los desembarcan ahí, se van todos y van a operar desde tierra. Y nosotros ya no pudimos hacer más nada porque las condiciones no daban para enfrentar a un enemigo de esa talla. ¿Y qué decían los superiores? No, nada, yo no recuerdo de que hayan puteado. Sí putearon muchos los pilotos. Sí, porque ¿Lo recordás? incluso recuerdo el estado de tensión de los pilotos, o sea, el enojo y las ganas de salir a romper todo. Incluso hay una charla que tienen los pilotos con el capitán, con Sarcona y con el almirante Alara, donde se le plantea que por qué no ejecuta el ataque. Y aparentemente dijeron que ellos dos no podían tomar esa decisión, como que la decisión venía un poco más arriba, ¿no? Yo creo que la dirigencia de la Armada, los oficiales que dirigían la Armada, habrán dicho no podemos exponer toda la Armada a que la destruyan con el costo de vidas también. Está bien, está mal, yo no puedo juzgar eso. Entiendo el enojo de la Fuerza Aérea y el enojo del Ejército de decir, che, no nos dieron apoyo, pero no había con qué. Todo lo que se hizo, se pudo hacer, se hizo, pero hasta ahí daba. Vos ya en Puerto Belgrano vas a transitar ahí lo que queda de la guerra, ¿no? Sí. Un poco más de un mes, del 10 de mayo al 14 de junio. Sí, exactamente. Vas a estar ahí. Exactamente. ¿Vas a recibir cartas? Sí, recibía cartas. Nosotros teníamos la ventaja que en navegación también podíamos recibir cartas porque las traían los aviones, los trackers. Pero una vez ya en puerto sí recibo un par de cartas. ¿Tenés ahí Que algunas incluso, cartas? Sí, traje 2 cartas de las cuales tienen la particularidad de que fueron abiertas. Eran cartas que fueron censuradas. Acá puede verse por donde se abrieron y el sello de censura naval argentina, ¿no?
Mi caso no pasó, pero hubo chicos que, donde había párrafos que por ahí daban una información que no les gustaba, eran tachadas con un fibrón negro. Eran cartas que ellos recibían. Familiares, sí, 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 acá en caso Te de una recibían. de mi hermano, otra de un tío. ¿Qué te cuentan en esas cartas? Bueno, no, ahí está una carta de mi viejo. Nada, bueno, sería muy extenso, ¿no? Pero me voy a poner los lentes. Esta es la única carta que me mandó mi viejo, la única, 10 de mayo. Yo, nada, por ahí ¿dónde estaba? Una parte... Bueno, dice, en un párrafo dice, Ricardito, decía, yo sé que te vas a reír, pero recordá que no solo estás defendiendo tu patria, sino que estás defendiendo a tu madre y a todas las madres de este país y a todas las familias que lo habitan. Por todo esto estoy muy orgulloso de vos y todos los chicos que están junto a vos en estos momentos. Bueno, nada, después cosas de la familia. Ajá. Pero bueno, eso un ¿Tus poco... padres estuvieron también participando bueno, de toda la gesta popular de donaciones? No, Ellos no. que yo sepa no. No, no. No, no. No, yo creo que nuestros viejos, es una cosa de la que mucho por ahí no se habló, pero han padecido una cosa espantosa, ¿no? Yo a la altura hoy, ser padre, me pongo a pensar si hubiese estado yo en esa situación inversa, ¿no? Si mi hijo estaría atravesando por ese momento, ¿cuál sería, no? Tal es así que mi viejo fallece en el 86, o sea... Ahora te voy a preguntar de eso, pero antes, lo de la carta, de lo de la censura, Sí. eso significaba que la habían abierto y que Sí, habían sí, sí, leído. claro, está abierta por acá, donde tiene una cinta. Pero si no estaba tachada adentro es que estaba todo permitido. Exactamente, sí, sí, Que sí. no te contaban nada que no tenías que No, saber. claro, yo creo que también un poco por una cuestión estratégica, ¿no? Porque uno podía delatar posición, que no hacía falta que la lean en las cartas, pues en las posiciones se la daban los satélites norteamericanos y nuestros vecinos chilenos, ¿no? Así que... Claro. Bueno, entonces va a darse el cierre del conflicto, Exactamente. el cese de fuego. ¿Cómo recibís vos el 14 de junio? Bueno, nos llegaban constantemente las noticias de cómo se iba desarrollando la cosa de una manera estrepitosa, Vos ¿no? estabas en Puerto Belgrano. Estábamos en la base, sí, 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 estábamos atracados ya en el puerto. ¿Cómo era el día a día ahí? Y bueno, manteniendo las guardias, como que te decía, de 8 horas, un poco más intensa las guardias, porque estaba todo esto de que podían atacar con buzos tácticos la base, ¿no? Que no era una cosa descabellada. ¿Era de preguntar a los superiores Sí, sí, sí. cómo iba todo? ¿Nosotros? Sí, 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 teníamos, sí, sí, en ese un trato de preguntar, porque no, obviamente hay que situarse que en esa época no había teléfono, no había WhatsApp, no había ¿Y ellos nada, ¿no? qué te contaban? Y ellos lo poco que sabían era cómo se iba desarrollando la cosa, no nos contaban, de que bueno, estaba Que no complicada. era lo que decían los medios de comunicación. No, 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 por supuesto, no. Yo tampoco sabía lo que decían los medios de comunicación, uno se entera después de todo esto, Claro, ¿no? claro. No teníamos televisión ahí. Es decir, que el 14 de junio no te sorprende. No, 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 claro, no, no, por supuesto, no, ya se venía complicada la cosa, por supuesto. Sabíamos que venían avanzando, lo que había pasado en Ghost Green, todo eso, ya sabíamos que los tipos iban avanzando, que si bien había resistencia, pero que estaba costando, bueno. Hasta la tarde del mediodía o la mañana, sí, la mañana del 14 de junio, llega la noticia de que fue un estado de decir, bueno, terminó esto, que es una cosa que estaba pesando demasiado, una mezcla de alivio, de bronca, y decir, bueno, pues ya terminó, pero ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué habrá pasado? ¿Cuántos habrán quedado? ¿No? Una incertidumbre de cuántos muertos. ¿Cómo iba a ser el traslado de todo eso que después uno se fue enterando? Después nos enteramos de que estuvieron unos días ahí, bueno, fueron trayendo la gente que había sido prisionera, la fueron llevando a Madrid, a todos sus lugares. Bueno,
Y eso ya después se generó, se licenció a la mayor cantidad de oficiales, así que eso quedó ahí medio como desgobernado todo, un poco una anarquía. Empezó un caos. Exactamente. No había como cadena de mando, nadie tampoco respondía a esa cadena de mando. Estoy hablando internamente, dentro de lo que sucedía en el barco, te puedo hablar yo porque yo te puedo hablar de donde yo estuve. No había una cadena de mando que diera órdenes y que fueran cumplidas, tampoco las daban, porque sabían el estado en el que estaban todos, ¿no? Así que, nada, transcurrió esos días hasta que después empezaron los temas de los papeles de la baja. Nosotros teníamos que salir en agosto de baja, pensamos que se podía correr un poco por todo este problema. Sí se corrió un poco lo de la segunda tanda, yo era tercera tanda. O sea, lo que tenían que salir en junio se les corrió un poco hasta julio. Sí. Y nosotros, bueno, yo me encargué de hacer toda la papelería, la cosa administrativa, y el 2 de agosto salimos de baja. Y ahí te reencontrás con tu familia. Ahí vuelvo a la vida normal, de civil, ¿no? Sí, yo hay 2 o 3 meses que los tengo borrado de lo que hice. No sé, yo recuerdo que estaba en mi casa y me sentaba en el sillón, pero no recuerdo más cosas. O sea, no fui a laburar porque me dijeron que me tomen un tiempo, qué sé yo. Pero me quedaba en mi casa, pero no lo tengo claro qué hacía. No me acuerdo, sinceramente. Vos me decías que tenías un hermano más grande y uno más chico. Un hermano más grande y uno más chico. ¿Cómo fue la relación con ellos? Mis hermanos, el más chico tenía creo que 14 años en ese momento. Sí, 14. Pibe de 14 años en ese momento. ¿Y el más grande? El más grande me lleva 5, así que tenía 24. ¿Había hecho la conscripción? No, porque era clase 57 y ellos claro. habían quedado fuera de... Así que nada, mi hermano nada, pocas preguntas. ¿Y nada. tu viejo? Mi viejo preguntó lo normal hasta cierto punto y después no más. La que sí por ahí se involucró un poco más fue mi vieja hasta el último día. Sí. Mi vieja sí, yo creo que mi vieja lo sufrió mucho. Mi viejo también, pero en silencio. Mi viejo es un tipo muy cerrado. Tipo difícil de expresar emociones, ¿viste? Difícil de abrirse. Pero mi vieja sí, mi vieja lo sufrió mucho. Todas las cartas de mi vieja, ¿viste? Que llora, qué sé yo. Bueno. Y hasta el último día mi vieja, todos los 2 de abril, me llamaba a las 9 de la mañana. Todos los 2 de abril. Hasta el año anterior a fallecer. Que ya después, con una demencia senil, se olvidó el último año, pero la fui a ver yo, estaba en un geriátrico. Así que ahí como que se acordó, le hice acordar, pero se acordó sistemáticamente, todo el tiempo. ¿Y tu viejo va a fallecer años después? Mi viejo fallece en el 86, sí. Sí, un poco, calculo que tipo que no la pudo digerir, me parece un montón de cosas. Sí. Conozco el caso de muchos padres que han fallecido prontamente, terminó el conflicto. Incluso este muchacho con el que me fui, cuando iniciamos la charla, que me fui a Mar del Plata, el padre le pasó lo mismo, falleció al poco tiempo. Y bueno, él después se puso en pareja, este muchacho se fue a vivir a la costa, empezó con unos problemas de persecución y qué sé yo, lo van a buscar unos veteranos amigos que estaban acá en el PAMI, en Avenida de Mayo, y casualmente yo me lo encuentro ahí, a este muchacho, Carlitos Macoba se llamaba. Me lo encuentro en el PAMI. Digo, ¿qué hace Carlito acá? Me dijo, no, me fueron a buscar los muchachos, después me entero de que había tenido este problema de que se había sentido como perseguido. ¿En dónde había estado? En ejército. ¿En qué regimiento no te acuerdas? No, porque yo después de que nos fuimos a Mar del Plata y no lo veo hasta ponerle agosto, septiembre del 82, ya terminó la guerra, que nos juntábamos en la esquina y él tenía un cassette que habían grabado en la trinchera
y se escuchan los aviones, se escuchan los pucará que salían, o sea, toda una cosa, nos juntábamos a escuchar eso en la esquina, ¿viste? Que para mí era una cosa, yo no lo había vivido eso. Y bueno, él tiene un problema con la familia, que yo se viene acá a Buenos Aires, tiene un auto, le roban el auto, el pibe empieza a tener un cierto tipo de adicciones, qué sé yo, bueno, se separa, la mujer se separa, tenía 2 hijas chicas, y entra en una espiral complicado, y me lo encuentro en una entrega de una placa que nos dieron en la Plaza San Martín, a las 10 de la mañana, y estaba medio, había tomado, ¿viste? Muchacho que salía de noche, volvía a la mañana. ¿Él era de acá de La Boca también? No, él vivía en Wilde, pero después se muda a la casa de los padres acá en Congreso, estaba en Capital. Le digo, Carlito, dejate hinchar, ¿viste? No jodas, fíjate, tratá de... Bueno, no lo vi más, y después me entero que nosotros teníamos un foro de veteranos, ¿viste? Y me entero ahí que ponen que había fallecido este muchacho, y ahí me entero que era él, ¿no? Estuvo internado en el hospital militar un tiempo, no se pudo recuperar, cosas que suceden. En esos años vos me contabas en la previa que estuviste en la casa del veterano. ¿Qué te impulsó a ir ahí? ¿Qué recuerdos tenés de esas reuniones? Eso fue en el año 82. 83. Sí, fines del 82, 83 creo que fue, sí. Sí, 83. O sea, a poco tiempo Ahí nomás, sí. terminar tu conscripción. No había lugar, nosotros quedamos a la deriva totalmente. Yo creo que las 3 fuerzas dejaron a la deriva a todo el mundo. A mí me dieron la baja, hasta luego, muchas gracias, y nadie más, nunca nadie más llamó ni nada. Entonces, nada, cuando volví yo me quedo sin laburo, ya no me entraba ninguna cosa, ¿viste? Había cosas que no me cerraban, bueno, yo estaba medio, no estaba bien y me quedo sin laburo. Empieza toda una cosa a buscar laburo, qué sé yo, bueno. Y como la cosa venía mal, nos empezamos a juntar en la casa del veterano, se empieza a correr la voz de que los veteranos se estaban juntando en la calle México. Bueno, un día me acerco, había un grupo más mayoritariamente de ejército, algunos también de la Fuerza Aérea, otros de ejército, de marina, en general conscriptos, y había 2 o 3 que manejaban eso, que tenían rango militar, ¿viste? Yo me di cuenta después de eso, porque en las reuniones cuando íbamos, éramos 20, después 50, después 100, se fue armando una cosa grande, y una vez tuve una mala experiencia, porque el que manejaba eso era de cuadro, era militar de cuadro. Y estaciona con un BMW. ¿Viste? BMW, este tipo, ¿quién es? Cuando nosotros en las reuniones siempre juntábamos 5 pesos para esto, 5 pesos para el café, che, alguno tiene 10 pesos para tal cosa, sí, algún amigo que la estaba pasando mal, juntábamos un montón de guita, se le daba. Venía con un BMW, ¿y este quién es? Bueno, después me entero que era uno de los que manejaba ahí, un tipo muy arrogante, ¿viste? Entraba, no miraba mal. Bueno, un día en una reunión aparece este tipo con un hombre mayor. Que un poco esto es lo que yo también quiero a veces dejar un poco asentado, ¿no? Porque se ha maltratado mucho a la participación de la Marina, sobre todo desde las otras fuerzas. Se las ha combatido, se ha minimizado un poco la participación, que si bien obviamente no estuvo en todo el conflicto, pero tuvo su parte y tuvo sus costos, ¿no? Que fue lo del Belgrano, y podía haber sido mayor. Pero esta gente a mí me llamó la atención, porque en una reunión muy grande, hacía poco se había suicidado un muchacho que había estado en el portaaviones. Se había tirado del Monumento a la Bandera en Rosario, porque nosotros no estábamos como reconocidos como veteranos de guerra, todavía era una situación media en un limbo ahí. A todo esto cobrábamos una pensión graciable, bueno, un quilombo era. Entonces estaba tratando de pelear por una pensión que sea nacional, no graciable, se cobraba 150 pesos, en ese momento era nada. Entonces sale este tipo a hablar y dice, sí, porque bueno, entre otras cosas,
ellos hacían pata ancha de lo que ellos habían hecho en Malvinas, qué sé yo. Dice, porque ahora cualquiera se arroga el mote de veterano de guerra, qué sé yo. Dice, como el caso del veterano que se suicidó por el trauma que es un veterano del portaaviones, como minimizando. A mí era como si me hubiesen pegado una trompada. Porque yo digo, si yo no hablo de la compañía tal que estuvo en tal lado, ¿por qué estos tipos hablan de otra fuerza o de otros lugares donde no estuvieron, donde no supieron lo que pasó? Cada uno sabe lo que pasó. Yo no sé lo que pasó, mi amigo de la Boca que estuvo en un pozo, ¿entendés? Pero yo sé que la pasó mal, pero no puedo hablar de lo que hicieron o qué hizo esa compañía, qué hicieron en el Montelón. No puedo hablar porque no estuve. Sé por las cosas que uno se va enterando, pero no puedo ponerme a decir, pero esto corrieron o tiraron 10 tiros o no tiró ningún tiro. Como entre ellos a veces la fauna del veterano es brava. Hay muchas divisiones. Entonces, a veces entre ellos, sí, pero la compañía tal no tiró un solo tiro. Como si eso fuera lo importante. Si el padecimiento lo pasamos todo, la bomba caían para todo, no caían para uno solo o para un sector solo. Este tipo dice esto, ¿no? Como minimizando el suicidio de este muchacho. Y ahí yo no fui más. Porque dije, esto, no, evidentemente no somos bienvenidos acá. Luego me entero que ese tipo era un oficial que se llamaba Mabragaña. Ese tipo estaba acusado por el coso de, ¿cómo se llama? Estaqueos. No, por pucha madre, lo de la dictadura. Sí, desaparición. Claro, como Torturador. Sí, claro. Figuraban en el coso, lo habían citado, un hombre grande, ya habrá fallecido, calculo. Entonces ya dejé de ir a estos lugares porque incluso empezaba a ver estas divisiones, donde había que estar un poquito más contenido entre nosotros. Sí, después iba a hacer cosas, trámites, ponerle, ya cuando se armó lo del PAM y todo eso, sí, iba y que ya lo manejaban conscriptos, esas cosas, entonces el trato era otro, ¿viste? Pero ahí sí participaste. Sí, breve, pero sí. ¿Y tu vida laboral cómo fue? Mi vida laboral después de eso, casi independiente. Yo de ahí me voy, de este taller gráfico, me voy, no trabajo más ahí, y empecé a trabajar en forma, ayudaba a mi papá, agarrábamos trabajos de pintura y íbamos a trabajar juntos, cosas así independientes. Manejé un taxi un par de días, cosas independientes, volantes, repartía volantes, hasta trabajos por ahí temporarios. Yo manejaba muy bien la dactilografía en ese momento, así que cuando enganchaba un trabajo de dactilografía, me retenían el tiempo que podían porque era un buen dactilógrafo. Hasta que, bueno, entro después en una empresa en el año 85 por ahí, donde estuve 3 o 4 años. Después cerró, viste, todas las crisis de esa época, cerraban las empresas, así que de ahí boyando otra vez, haciendo cosas en forma privada, hasta que ingreso en el año 99 por ahí en la Sindicatura General de la Nación, desde donde trabajé 18 años ahí y me jubilé ahí. ¿Y el arte? Bueno, el arte arranca en el conventillo, a los 9 años. Ahí yo recuerdo que tenía una libretita donde empiezo a hacer unos dibujos básicos, ¿no? A los 9 años. Y como mi viejo pintaba, a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo el olor, toda esta cosa del despliegue, ¿no? Hasta que un día veo la película de Van Gogh, Sed de Vivir, con Kirk Douglas, una película del año 50 y pico, la vi en la televisión. Yo cuando vi eso dije, yo quiero hacer esto. Tipo salí a pintar afuera. No terminar como él, obviamente, pero bueno. Así que bueno, sí, ahí empecé un poco con el tema de los dibujos. Yo ya en el barco me había llevado mis cosas de dibujo, ¿eh? Tengo algunas cosas hechas ahí a lápiz, ¿no? Una cosa a lápiz de colores. Una cosa más cómoda, no podía llevar pintura.
Pero a pintar arranqué en el año 84, una cosa así. Y ahora te estás dedicando más a eso. Sí, ya desde ahí yo calculo que hace más de 40 y pico de años que estoy con el tema de la pintura. Sí. ¿La pintura se une con Malvinas? No, para ¿Por nada. qué? No sé. Mi papá sí pintó un tema que hizo una copia de un pintor naval, que ahora no me acuerdo el nombre, que es el típico cuadro del ataque al Invencible, ¿no? Donde se ve el Invencible ahí echando humo, que lo conservo yo eso. Pero no, yo no. Lo mío pasa más casi como un panteísta, te podría decir, ¿no? Una cosa en la naturaleza, yo necesito espacios abiertos, espacios de soledad, o sea, salgo a pintar con mis cosas y trato de buscar el punto más aislado y más rústico que pueda haber en la naturaleza. ¿En la posguerra fuiste a Malvinas? No, iba a ir en el año 19 con mi hijo y por una pavada, una decisión que lo postergué, ya después vino la pandemia, qué sé yo, y ya después no pude. Pero es una deuda pendiente que tengo porque haber visto la costa y no haber tocado tierra es fuerte para alguien que estuvo por ahí en el conflicto y no pudo tocar, ¿no? A muchos marinos le habrá pasado y a muchos pilotos, calculo, de la Fuerza Aérea también, ¿no? De la Marina, ¿no? Hay muchos de los que participaron de la guerra que les quedó un estrés postraumático. ¿Cuál es tu caso? Mirá, yo creo que ninguno de nosotros duerme bien, se relaciona bien, sociabiliza bien. Sí, vamos llevando la cosa. Uno ha hecho familia, tiene hijos, tiene más o menos una vida ordenada. Algunos sí, otros menos, qué sé yo, pero no ha sido fácil. No solo los primeros tiempos. Yo creo que en el caso mío, al tiempo empezó como una cosa de este recuerdo permanente, este pensamiento permanente. Y por sobre todas las cosas, yo creo que lo que más nos caracteriza es un estado de alerta permanente. En el caso mío, yo por ejemplo, yo tenía los radares acá a la derecha, ¿no? Acá, donde pongo la mano. El ver el radar y el ver el avión, eso es como me quedó como un impacto muy fuerte. Yo desde toda la vida uso la radio, escucho mucha radio. Y en la mesita de luz tengo un radio reloj despertador con números, de esos números de verde o rojo, digitales. Si yo te digo que lo habré agarrado 20 veces eso, yo no me doy cuenta, pero me ha contado mi pareja que como que lo quería agarrar, o sea, me estaba incorporado en la cama y como queriendo agarrar eso. Hasta que me despertaba, bueno, entonces yo no me daba cuenta, era como, lo hacía como dormido eso. Hasta que un día me desperté con la radio bajo el brazo y en un estado un poco complejo, ¿no? Porque me había como agarrado un ataque de ansiedad. Eso fue lo más fuerte, después, bueno, sueños normales, recurrentes al tema, pero yo sufro mucho de insomnio, y hablando siempre con veteranos amigos, me pasa lo mismo, o sea, es una característica el insomnio y la ansiedad. Yo creo que todos hemos pasado un periodo también de depresión. En el año 2010 pasé por un periodo bravo, sí, de depresión. Tuve que estar un poco medicado con un psiquiatra, así que... Pero pasa más por todo este recuerdo permanente, ¿no? Qué sé yo, cada uno quizás haya gente que la haya pasado 10 veces peor que nosotros y no lo sufra o sí, pero cada historia me parece que es muy particular. Cada persona, como lo vive, es particular. ¿Solés ir a escuelas? Sí, últimamente escuelas del barrio me han convocado, pero... ¿Cómo es la experiencia? La experiencia, he estado con chicos de primaria y chicos de secundaria. Es positiva, por supuesto. Yo creo que a mí me llama mucho la atención o lo veo como más puro, más abierto a los chiquitos de la primaria. ¿Qué te preguntan?
Y ellos van generalmente a lo bélico, ¿viste? Que cómo eran las armas, cómo era esto, si vio muertos, y entonces hay que explicarle, poner un poco en contexto, que es una parte complicada de explicar a los chicos. Pero yo por sobre todas las cosas hago hincapié en que los pibes traten de lo que te hablaba un poco antes, de esta solidaridad del compañero, ¿no? Por ejemplo, la última charla que yo tuve con los chicos fue en una primaria en la escuela 1 de allá de La Boca. Viste, preguntarle al chico, che, ¿vos sabés si tu compañerito cenó anoche, si está bien? ¿Hablás con tu compañero? Entrarles por ahí, ¿no? Esta cosa de lo que nos pasaba a nosotros en el barco, de que solo no podés hacer nada. La fraternidad. Exactamente, como la película, nadie se salva solo. En un barco menos y hoy menos que menos. O sea, si no nos... Ya que la nombrás, ¿qué te pareció lo del Eternauta? Sí, bueno, Es un veterano de guerra, ¿no? Sí, yo he leído el libro. Difiere un poco, obviamente, Claro, ¿no? sí, Hay cosas que difieren de la historia real. Es un guión de alguna manera actualizado. Por ¿no? supuesto, ayornado, por supuesto. Y me parece bien hacer hincapié ahí porque las políticas, eso se vio en todo el mundo. Y me parece bueno instalar eso, ¿viste? Yo creo que a veces falta instalar un poco, porque una cosa es que se hable y se muestre un poco dentro del país, pero me parece que en el exterior, por ejemplo, la camiseta de la selección tendría que tener algo referido a Malvinas. Yo entiendo que sí, no, internacionalmente, como le hicieron tapar los carteles cuando fue en A la FIFA no le gustaría. Yo no juego el partido. A mí me hacen lo que hicieron yo, directivo del presidente del club donde se jugó ese partido en Mendoza, que le hicieron tapar el cartel. Discúlpeme, ese cartel va a permanecer ahí. Si quieren, vayan a jugar a otro lado. Pero volviendo al tema del Eternauta, para mí una de las claves interesantes, ¿no?, de la serie, que Juan Salvo es veterano de guerra, es porque justamente algo que uno ve en todos ustedes es la cuestión de la fraternidad, de la solidaridad, que eso atravesó. Sí, calculo que sí. Atravesó el 82 y a esa generación. Totalmente, sí. Yo cuando me encuentro con un veterano, lo primero que nos preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque es como que uno automáticamente sabe que hay días que no la pasa bien esa otra persona, como uno no la pasa bien. Que el resto por ahí no se da cuenta, o sea, en el entorno familiar, sí, la familia vio nuestro pesar y todo, pero el 10% ven, porque tampoco están dentro nuestro. Claro. Tampoco se les puede estar diciendo, ay, sí, vos sabés que estoy pensando. Nosotros estamos constantemente pensando en el conflicto, pero no es porque para darnos manija ni porque somos nos gusta pensar en cosas feas. No, viene solo. Es lo que hablaba el otro día con la psiquiatra que te digo de la Junta Médica. Viene eso y automáticamente, como viene, se asienta y hay días que se la pasa mejor y hay días que se la pasa peor, sobre todo en las fechas. Las fechas de abril, ¿no? Total. ¿Te vuelves? ¿Solés juntarte con quienes hiciste la conscripción? No, ¿sabes que no vi a nadie? No. ¿No volviste a ver a nadie? No. Sí conozco gente, veteranos del barrio, amigos que han estado en ejército. Bueno, y de hecho ustedes se juntan en la Plaza Malvinas. Plaza Malvinas de Catalina. Sí. Sí, todos los 2 de abril, desde el 9 de julio que se hizo se enterró ahí donde está. ¿Conocés la plaza? Sí. ¿Viste que está el coso de ladrillo, el monolito, digamos? Y ahí se puso tierra de Malvinas, se enterraron algunas cosas, así que es como un lugar ahí como que tratamos de preservar. Y nos juntamos los 2 de abril ahí en general. El 9 de julio del 16 se hizo un acto muy grande donde convocó casi todo el barrio, hay una cosa muy interesante. ¿Esa fue una iniciativa tuya? No, eso se fue armando, otras personas fueron armando esto, amigos, ¿no? Que también apoyan la causa sin ser veteranos de guerra. Y después se fue dando, y cuando llega la fecha ya, nos juntamos el 2, vamos, viene fulano, se va armando solo, ya quedó como instalado.
Ricardo, ¿y cómo estás viendo hoy la causa Malvinas? Eh, Hoy, y compleja me parece, ¿no? Me parece que está fuera de todo. Creo que se ha entregado por completo. Hoy creo que no hay una falta de respeto total a todo, incluso a las Fuerzas Armadas también, ¿no? Yo no entiendo cómo las Fuerzas Armadas no se plantan ahí y hacen valer y tallar un poco la gesta de Malvinas, ¿no? Me parece que hay mucha falta de respeto. No se nos trató bien en todos los gobiernos. Todos los gobiernos no se nos trató bien, salvo en el gobierno de Kirchner, donde hubo que pelearla también con una carpa que estuvo un tiempo larguísimo en la Plaza de Mayo. ¿Estuviste en la Carpa Verde? Sí, claro, sí. Y eso salió por presión, ¿eh? Una tarde se le metieron adentro de la Casa de Gobierno. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Y qué pasa? Hace 2 años que estamos ahí. ¿Qué pasa? Bueno, salió. Pero el resto de Alfonsín, para allá, nada, ¿eh? Siempre pelea. Fue todo a fuerza de palos. Y hoy me parece que estamos en un extremo, pero que nadie lo pensó. O sea, yo creo que nos produce mucha angustia, ¿viste? Mucho dolor todo eso, ver cómo se maneja esto. Pero bueno, me parece que no va, no, así no se puede. ¿Películas de Malvinas? ¿Alguna que quieras destacar? Sí, ¿Las he podés visto. ver o no? Sí, con el costo de una tremenda tristeza, ¿no? Sí, las veo y sí, me ¿Cuál produce. recomendarías? Mirá, hay varias, bueno, la de que quizás a muchos le ha molestado, la de este muchacho, ¿cómo se llama? ¿Iluminados por el fuego? La que trabaja Gatón Boles, sobre todo porque trata la temática un poco de la posguerra también, ¿no? Lo que pasa con el amigo, que empieza la película, que lo llaman, che, se pegó un corchazo, no sé lo que había pasado. Bueno. Después hay unos documentales y hay unas películas que se hicieron, no recuerdo los nombres, pero yo creo que todo lo que se pueda ver sobre Malvinas va a sumar, todo. Incluso algo te iba a comentar que era. ¿Qué era que vi? Bueno, se me fue. Cuando fue, cuando hacen la primera película de Bebe Camín, ¿te acordás? Los chicos de la guerra, año 83. Sí. Yo salía con una chica que trabajaba para unas empresas de este muchacho que hizo la película. Y me invita a ver la van premiere en el cine. Bueno, fuimos a la Valle, al cine. Se armó un quilombo adentro del cine. Claro, porque había grupos de veteranos que no condecían con que éramos chicos, que como esta cosa de victimizar, ¿no? Al conscripto. Entonces, bueno, ahí empezaron todos estos quilombos que todavía perduran, ¿no? Estas posiciones muy tomadas. Como si lo del Belgrano también fue un crimen de guerra o no. ¿Fue un crimen de guerra? Fue fuera de la zona de exclusión. Ahora, el Belgrano ahí no estaba para ir a tomar mate. Y el propio capitán Bonzo lo dice, esto no es un crimen de guerra, nosotros estábamos acá para una función específica, que era atacar. Nos atacaron fuera de la zona de... Sí, corresponde, no corresponde. Los tratados en la guerra quedan todos por fuera, me parece. Porque si nosotros podíamos colocar a alguno fuera de la zona, se la íbamos a colocar también. O sea, no sé, es un tema muy delicado para tocar, ¿no? Pero... Para cerrar, me gustaría que muestres esto que era tu trabajo en el portaaviones. Lo muestras a cámara, sí. Esto es lo que vos... Bueno, sí, esta era una orden diaria de actividades que se llamaba, ¿no? Esa fue justamente la de la Operación Rosario. Esta es la de la Operación Rosario. Esto era algo que yo hacía a la noche para distribuir a las distintas divisiones del barco. Te lo daban escrito a mano, vos lo tipeabas. Lo tipeaba en un stencil. Y después hacía las copias. Exactamente. El stencil era una hoja con una cosa como engomada, donde uno escribía, eso se perforaba y por ahí ingresaba la tinta, como si fuera un grabado, una cosa así. Eso se colocaba en una máquina que tenía unos rodillos que se entintaban,
Se ponían las hojas, se giraba a mano, iba pasando y iban saliendo estas cosas, ¿no? Bueno, y esta que tengo acá es la del 2 de abril, que entre otras cosas dice: a las 4 de la mañana a cubrir amunicionamiento de aeronaves, efectivo, cohetes y espoletas. Cubrir ejercicio de artillería, bueno, cubrir puestos de combate a las 10 de la mañana para el personal de departamento de máquina, que ya ¿Eso esto era había la hoja de ruta sucedido. para quién? Para las distintas divisiones, poner máquina. ¿Esa era para qué sección? Esto se distribuye a todas A todos, todas la las misma. divisiones. Sí, claro, claro. Esta se escueta porque es específica en ese rango horario de la Operación Rosario. Bien. Pero las otras eran un poco más largas, ¿no? Bueno, Cabe destacar que acá dice, en la generalidad dice: el capellán atenderá a quien lo necesite en la sacristía o en el camarote número 27. el que quiera rezar, que vaya. O el que se quiera confesar también, ¿no? Todos los cargos continuarán con el alistamiento de control de averías e instrucción al personal. Todos los cargos que poseen documentación de alto grado de reserva deben tener prevista la forma y el personal para su destrucción. No fumar en los lugares, navegar en condición Z, que implica que deben permanecer todos los tambuchos entre cubiertas, por el cual una vez que usted pasa debe cerrarlo correctamente. Lo que te explicaba, ¿no? Que cuando toque de combate se va cerrando todo. Bueno, esta es la orden diaria del 2 de abril. Ricardo, te agradecemos que hayas venido. No sé si quedó algo que no te haya preguntado que quieras decir. No, simplemente hacer por ahí hincapié en esta cosa de posguerra, ¿no? Que quizás sí, el conflicto fue duro, pero estos 40 y pico de años han sido durísimos también, para algunos peores que otros, ¿no? Tal es el caso que vos fijate que yo hace unos 15 días, recién de años después de solicitar una junta médica con psiquiatras y psicólogos, en este caso de la Armada, llega recién ahora, después de 43 años, ¿no? Y un poco lo que yo le planteé al profesional que me hizo la entrevista: ¿con qué criterio se toma hoy a 43 años lo que puede haber quedado de eso? Me dijo: no, ya sabemos, como que por lógica quedan resabios de esto, pero estamos haciendo hincapié en cómo está ahora la gente, ¿no? Después de 43 años, que en el caso, ¿cómo estás ahora? Que no pasa a ser más que un reconocimiento económico, no es que, ay, mire, tenemos esta sala, venga, si quiere se puede atender acá con un profesional, no. Hay que destacar eso también, ¿no? Que hemos sido abandonados tremendamente por la fuerza, por cada uno con la suya. Por el Estado. Por el Estado todo el tiempo. Una de Yapa, ¿vos tenés un hijo? Yo tengo un hijo, sí. ¿Cómo se lleva él con el tema Malvinas? Bueno, lo que le cuento, lo que pregunta, yo creo que... ¿Se va a enterar de cosas viendo este video? Sí, quizás algunas cosas, pero en general las sabe todas. Sí, Bueno, sí. igual iban a viajar a Malvinas juntos, ¿no? Íbamos a ir a Malvinas juntos, sí, sí. Pero sí, yo creo que a medida que va pasando el tiempo y también ya se va haciendo un adulto, ¿no? Va tomando un poco más de conocimiento. La proyección del tiempo te va indicando también qué cosas son fuertes y qué no. Yo creo que los primeros tiempos, el pibe... Yo tengo, por ejemplo, me traje 2 balas del fusil que teníamos, y él una vez agarró una y se la llevó al colegio. Y me llamaron del colegio. Dice: escúcheme, su hijo trajo esto. Digo: lo que pasa es que el nene vio la caja, qué sé yo, ¿cómo le explicaba yo? Y me devolvieron el casquillo, le sacaron la cosa y me devolvieron el casquillo solo. Igual tengo la otra que está lista siempre. Está ahí, bueno, cosas, recuerdo, ¿no? Pero no, bien, la lleva bien el pibe, sí, creo que a medida que pasa el tiempo también se va interiorizando un poco más, ¿no? Gracias, Ricardo. Por favor, a ustedes.